hermosa palabra de nuestro Señor, parábola de la viña. Isaías capítulo número 5, versículo del 1 hasta el versículo número 7. Vamos allá a disfrutar del Antiguo Testamento, allá en Isaías capítulo número 5, versículo del 1 al 7, parábola de la viña, parábola de la viña. Lo tenemos, dice la hermosa palabra de nuestro Señor: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. En el 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí mi clamor. Señor, gracias, Padre, por este hermoso lugar. A punto de cumplir nuestros 2 años caminando de tu mano, esperando, Señor, que la vid que tú has preparado la hayamos cuidado, la hayamos sostenido como tú esperabas, Señor. 1 año, Señor, de evaluación, pidiendo perdón si es que no lo hemos hecho bien, clamando sabiduría para hacerlo mejor. Hemos, Señor, encontrado aquí en la iglesia siempre tu presencia, siempre tu palabra, siempre tu consuelo, Señor. Sigue bendiciendo a Jerusalén como hasta ahora, en Cristo Jesús. Amén. Pueden ponerse cómodos, pueden tomar su asiento. ¿Sabía, hermano, que en el Antiguo Testamento existen parábolas? Claro, son mucho menos que las 47 que existen allá en el Nuevo Testamento, pero también la podemos encontrar acá en el Antiguo Testamento. Bueno, solamente existen 7, por eso es que algunos de nosotros no sabíamos de su existencia. Por supuesto, Jesús fue sin lugar a dudas el superado e insuperable maestro en el uso de las parábolas. Nadie las ha creado ni las ha usado como Él lo ha hecho. Hermanos, sus parábolas se destacan por su sencillez, por su contenido y sobre todo por el significado que Él le ha dado a cada una de ellas. Y bueno, no solamente las conocen quienes confesamos ser cristianos. Usted vea, ahora mis hermanos se han convertido en fórmulas independientes, en frases. ¿Quién no ha oído en la boca de alguien que no es cristiano, por ejemplo, cuando tiene un hijo rebelde y este hijo regresa, le llaman el hijo pródigo, ¿no es verdad? O cuando vemos que alguien está ayudando por ahí a un carro a pucharlo porque se ha quedado, alguien que está pidiendo carga para su batería y se baja uno a ayudarlo, dice, bueno, me vestí del buen samaritano. Todo esto haciendo alusión a las parábolas que el Señor Jesucristo hizo en un buen tiempo. Pero, ¿qué son las parábolas para nosotros que somos nuevos en el Evangelio? Porque fíjense que acá en Jerusalén, los que nos escuchan por la internet o van a bajar este sermón, tenemos una cualidad en nuestra iglesia, que existe gente de muchos años en la iglesia que se la sabe casi de todas, pero también tenemos gente que apenas ve, que usted lo ve caminar, que usted viene y hasta bigote tienen, pero andan gateando espiritualmente hablando, ¿verdad? Que son bebés
que queremos compartir. Y déjeme decirle que las parábolas es un estilo en la comunicación de Dios hacia con sus hijos. Pastor, ¿alguna característica de una parábola para que nosotros, por ejemplo, cuando estemos leyendo una Biblia que no tenga subtítulos, qué hacer? Bueno, una parábola es una anécdota contada sin que intervengan en ellos nombres propios o lugares específicos. Es decir, si usted ve allí en la escritura, no es que Bartimeo, entonces ya no es una parábola. No es que María, entonces ya no es una parábola. Cuando usted, por ejemplo, no es que en el monte Sinaí Moisés, entonces ya no es una parábola. Entonces no deben existir nombres propios, pero la característica más importante es el significado y el propósito de una gran verdad que Dios quiere que se le quede no en su cabecita, sino en nuestro corazón. La parábola de la viña es muy semejante a la de los labradores malvados ubicados en los 3 primeros evangelios del Nuevo Testamento. En Mateo, en Marcos y en Lucas usted puede encontrar varias similitudes entre ellas. ¿Por qué? Porque la viña simboliza en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento simboliza ahora a usted, ahora a mí y ahora a nuestra iglesia y todo lo que gira a nuestro alrededor. Si usted agarró un tiempo para sembrar, si usted tomó un tiempo para abrir la tierrita, para ponerle semilla, ¿qué es lo que usted espera de recibir de todo su esfuerzo? Yo creo que cada uno procuramos recibir y levantar una buena cosecha. Pero ¿cómo reaccionaría, hermano, usted cuando va y llega ese momento oportuno, ese momento esperado, y todo lo que recoge son frutos podridos, son frutos amargos, ácidos, sin sabor? Yo no sé cuántos de ustedes han ido, por ejemplo, a comer allá a la Lilia y pide uno su pozole bien rico, y entonces así le entra el olorcito por las 2 fosas nasales del pozolito, ¿verdad? Y uno pues pide un limón ya a la desesperada, ¿verdad? Porque trae hambre y empieza a apachurrar el limón y no le sale nada. Muy grandote que está el limón, muy bonito que se ve el limón, pero no le sale nada. Ya echó a perder nuestro tiempo, el dinero de las personas que fueron a comprarlo. Miren, ¿se ha preguntado alguna vez usted por qué Jesús menciona tantas y tantas veces la vid, la uva, los viñedos? ¿Por qué no menciona, por ejemplo, allá se consumen mucho los frutos secos? Siempre usted vea, y Jesucristo habla de la vid, habla del viñedo, habla de la uva. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor quiere compartirnos una gran verdad que existe en esta fruta, atenuando y apoyándose en esta planta que guarda una característica muy importante. ¿Cuál es esta característica? Bueno, que de una sola vid se pueden producir un montón de uvas, pero un montonal de uvas, no así por ejemplo la sandía que produce 4 o 5 el arbolito, pero las uvas, hermanos, sobrepasan por ejemplo a la naranja, que también da mucho fruto. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que usted conoce Juan 15:5, Juan 15:5, en donde dice la palabra del Señor: yo soy la vid, ¿vosotros qué? Y luego hay una gran verdad: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo que hemos compartido con ustedes de Juan 15:5 es como usted la tabla del 9, que es de las más fáciles de aprender. No se diga la tabla del 1, ¿verdad? Que es más fácil de aprender. Pero todos estos versículos que nosotros vamos poniendo aquí en nuestra iglesia, sobre todo este Juan 15:5, subráyelo, grábeselo de memoria, porque esta es la verdad de un cristiano dependiente de nuestro Señor.
Mire, Isaías 5:2, recordando a nuestra historia, dice la palabra acerca de la viña: la había cercado y desplegado y plantado de vides, que dice, no cualquier vid, había edificado en medio inclusive de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Pastor, ¿qué es un lagar? Bueno, un gran bodegón, un gran lugar en donde se pone la uva, y en aquel entonces, como no existía la maquinaria de hoy, pues se subían las personas arriba de la uva descalza y empezaban a aplanarla, ¿verdad? Y luego dice, y esperaba que diese uvas, pero dio uvas, ¿qué? Silvestres. Mire la viña descrita aquí en el libro de Isaías. Número uno, estaba en un terreno fértil, era un ambiente propicio, un ambiente adecuado, y disfrutaba de las 3 veces. No buena, bonito, barato, como cuando nosotros queremos ir a comprar un carro, ¿verdad? Ya ve que ahí usa el carro, le pone las 3 veces. ¿Y qué es eso? Bueno, bonito y barato. Pero de las 3 cosas que ponen, nada es verdad. Aquí sí era, porque había una buena tierra, porque había un buen sol y porque había una buena lluvia designada para aquel lugar. Aquella vida inclusive había sido cercada, había sido protegida, mi hermano. Es más, se le había puesto alrededor toda una cerca para que no entraran plagas, para que no entrara ningún tipo de animalito, hermano. La uva que se sembró en aquel lugar no era una uva cualquiera, era una uva seleccionada. Mire cuántos preparativos había aquí. Inclusive dice que por fe aquel labrador había mandado hacer una gran bodega para ello. Cuánta preparación. Pero llega un momento en la parte final de este versículo que se llena de frustración. ¿Por qué, mi hermano David? ¿Por qué esta frustración? Bueno, porque hasta ese momento todo había sido muy dulce. Aquello estaba poniéndose maravilloso acerca de todo lo planeado. La viña tenía todo lo necesario. ¿Qué más tenía la viña, pastor? Bueno, dice que contaba con un dueño que la amaba y que cuidaba de ella con gran pasión. Era tierra fértil, hermano, estaba vigilada. Es más, pero al último del versículo número 2 pasó algo inesperado. ¿Qué fue lo que pasó? Esperando encontrar al final del tiempo uva buena, buen fruto, lo que pasó, dice que hubo uvas ¿de qué tipo? Silvestres. Y luego hay una pregunta que el Señor, que el labrador, que nuestro Dios dice: ¿qué más podía yo hacer por ella? Una pregunta a veces, hermano, en un tono de desesperación y de impotencia. ¿Qué más podía hacer por esa viña que había dado uvas silvestres? ¿No es verdad que a veces usted se lamenta del comportamiento de sus hijos? Porque usted les ha dado todo, porque usted ha sido una persona que ha puesto la muestra. Ahora mismo hay una generación, hermanos, en la iglesia que no han visto el esfuerzo que sus padres han hecho. Pastores ya de edad entregados, pastores que, si bien es cierto, tenían otra visión de los pastores jóvenes, porque yo me considero joven, aunque ya tengo canas en mi pelo. Algo pasa ahora, que se ha relajado. Yo tengo el buen hábito de hablar siempre con gente adulta, de juntarme con ellos, de tratar de absorber todos esos años que ellos tienen en el Evangelio. Y conozco a veces también a su familia, y yo veo que los hijos de esas personas no son como esos grandes cristianos. ¿Qué ha pasado? Yo sé que algunos de nosotros nos hemos preguntado. Yo nunca puse el mal ejemplo a mi hijo de ser impuntual. Yo nunca puse el mal ejemplo en mi hijo de decir mentiras.
pero los hijos salen y dicen mentiras. Pero los hijos no tienen el mismo amor ni el mismo contacto que los padres tuvimos para con el Señor. Y no es cierto que muchas de las veces nosotros venimos y nos cuestionamos en qué fue lo que fallé, qué es lo que pude yo haber hecho de más. Siempre mi mamá se tortura con este tipo de preguntas. Cuando me dice, bueno, ¿y qué fue lo que yo hice mal? Pero deja de lamentarte, ¿qué fue lo que hicieron mal tus hijos? No se eche toda la responsabilidad acerca de lo que ocurra con sus hijos. Tratamos nosotros de mostrarles el camino, tratamos nosotros de mostrarles por el ejemplo, pero ¿sabe una cosa? A veces, como dice el labrador, llegan preguntas de desesperación a nuestra vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde le enseñaron a hablar como él ahora habla? Sí, hermano, el eco del lamento es este, hermano David. Podemos escuchar a nuestro Señor Jesucristo diciendo, yo los he amado, yo dejé la gloria en la cual yo estuve y vine acá al mundo, yo viví entre ustedes, yo sufrí y morí por ustedes, yo les he dejado mi palabra. Él ha hecho toda la preparación para que el mundo pueda disfrutar de su presencia. Y miren, nadie ahora quiere venir a tener una relación para con nuestro Dios. Ayer fuimos, mi esposa y yo, ya muy noche a una fiesta que le hacían a una gran amiga de ella de hace mucho tiempo. Y ella hace poco tuvo una enfermedad y entonces a mí poco me habla porque es amiga de mi esposa, pero necesitaba que fuéramos a hacer una oración y dije, bueno, claro, yo voy. Y ella estaba padeciendo una enfermedad de la mente por la presión en su trabajo. Se salía a la calle, una profesionista. Se salía a la calle y entonces pasaban los carros y ella decía que eran carros de fuego. Entonces se había distorsionado su mente, nosotros oramos por ella, estuvimos consolándola, fuimos algunas veces hasta su casa y ayer nos invitó a un cumpleaños que ella tenía y le dije a mi esposa, mira cómo es Dios. Yo mañana voy a predicar un mensaje que se llama la parábola de la viña, en donde Dios pone todo para que nosotros podamos disfrutar de ese fruto que Él tiene contemplado, que nazca después de nuestro trabajo en esa parte de la tierra. Y karaoke, y cerveza, y la gente cantando. Y yo estaba solamente viendo, y yo le decía, mira qué tristeza. Pero es un círculo en el cual ellos están encerrados. Porque yo fui unos días, ella aceptó a Cristo en su corazón, y cuando yo estaba platicando con ella decía, he hecho mal, y yo le explicaba, mira, no debes de llevar esta conducta, no debes de entrar a estos lugares, todo eso va haciendo que toda tu alimentación que tú tienes en tu corazón te lleve por ese camino de perdición. Claro, pero yo me retiro de ahí, ¿y qué es lo que ella hace? Regresa a su familia. Toda su familia toma, toda su familia fuma, toda su familia escucha música, tiene sobrinos que andan en karaoke amenizando fiestas. Entonces mi esposa me decía, mira nada más con él cómo está mi gran amiga. Le digo, mira, no te enfoques mucho en las personas, pero ve a tu alrededor, que yo ya lo vi. Ya vi a su papá que está haciendo, ya ve a sus hermanos que están haciendo, a sus sobrinos y toda la gente que va llegando. Están en el mismo tono. Es decir, para donde ella se mueva, ¿qué hago? Fuma y toma y baila. Y se mueve hacia atrás y también encuentra a alguien que le dice lo mismo. Y se mueve a un lado y le dice lo mismo. Es decir, todo su círculo que encierran a ese tipo de personas que están llenos de pecado. ¿Son malas personas? No. Todas las que estaban allí eran unas profesionistas, inclusive habían llegado unas maestras de un curso, buenas personas, pero no están atendiendo de la manera correcta la vida que el Señor les ha entregado. ¿Qué fruto le van a dar a ellos? Frutos como este, frutos silvestres. Imagínense estar en la presencia del Señor. No, Señor, pues probé todas las cervezas que había.
Tecate, Carta, Modelo. Y el Señor dice, ¿y ese qué tipo de fruto agradable es a mí? No, es que yo me sabía todas, ya era la que iniciaba el karaoke, y muchos de nosotros que bailábamos en otros tiempos, nos gustaba partir pista, ¿no es verdad? Y empezar el baile. Que la gente viera que los primeros que andábamos allí abriendo éramos nosotros. Pero de eso no se agrada a Dios. La persona que nosotros fuimos a ministrar, en su momento, vio todo lo que pasaba. Pero cuando regresa a ese mundo de pecado, vuelve a caer. Por eso es necesario que nuestros ministerios, que nuestra iglesia esté fuera impactando al mundo. Yo les puedo consolar ahorita y usted me consola a mí. ¿De qué vamos a hablar, hermano? Solamente de Dios. Pero las personas que están allá afuera, ellos pudieron ver que en nuestra mesa no tomábamos. Cada botella que llegaba, cada cerveza que llegaba, bueno, ahora ellos están viendo que no necesariamente eso nos lleva a la felicidad. Mire, hermano, vemos aquí una escena muy familiar para nosotros. Imagínense los maestros en una escuela que suelen asignar trabajos. Los jóvenes dirían las infernales tareas, ¿verdad? Porque a nadie les gusta hacer tareas. Ayer estábamos acá en el grupo de alabanza y estábamos varios jóvenes y pues ellos salieron a las 2:30 y eran las 4 y no se iban. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no te quieres ir? Es que tengo un chorro de tarea en la casa y no, yo sé que llegaron, pero tengo que poner a hacerla, ¿verdad? Bueno, imagínense eso, hermano, que le encargan una tarea a los estudiantes y bueno, llega el momento en que tienen que entregarla y bueno, llegan con su trabajo, con su cuaderno, con su maqueta, lo que sea. Imagínense todos ordenaditos. Y se acuerda cuando nosotros estábamos alumnos que llevábamos una tarea, volteábamos al de al lado para medirnos, ¿verdad? A ver cómo estaba, a ver si mi maqueta era de poner un monito, a ver si estaba más derechito que el otro, ¿verdad? O si era de ponerle bigotes ahí en el día de la independencia, que ya vienen los grandes carteles que hay que animar en un papel a los héroes de la independencia. Veíamos que tenía de al lado, le puso, mira, le puso una sonrisita aquí, bueno, pues uno rápido agarraba y ponía, ¿verdad? Imagínense, así vamos a estar todos cuando Dios venga con nosotros. Ahora nuestros maestros, hay unos buenos maestros bonachones que dicen, bueno, vamos a hacer un equipo, porque siempre hay unos flojitos en la escuela, ¿no es verdad? Que no les gusta trabajar, que no les gusta hacer tarea, y eso de los grupos, ¿saben para qué es? Bueno, para que se eleve la calificación. Cuando nosotros estamos dentro del medio de la docencia, una de las técnicas que nos dicen para llevar parejos a nuestros estudiantes es que los llevemos a trabajar por grupos. Así que la calificación del inteligente del grupo le va a ayudar un poquito al de al lado que no es tan inteligente. Pero déjeme decirle que cuando estemos ante la presencia del Señor, usted y yo vamos a rendir cuentas por lo que nosotros hicimos. Ahí no hay trabajo de grupo. Ahí usted no se puede presentar y decirle al Señor, bueno, pues mi papá era de los diáconos bien cumplidos. Mi papá era pastor que dejó todo su trabajo poco a poco para entregarse al ministerio. No, eso no le va a servir a mis hijos. Ellos tienen que forjar su futuro. Ellos tienen que cuidar el terreno de cultivo que el Señor les ha dado. Siempre es un platicar con ellos que usted ve que me ayudan bastante en la iglesia. Y les digo, no se pierdan de vista. No me ayudan a mí, le ayudan a Jesús. Ustedes deben de tener una relación para con Él. Levántese temprano. Oh, es que los domingos es cuando más rico está la cama. Pues sí, pero es el domingo el día del Señor. Y se lo digo por la muestra. Yo me levanto 5 de la mañana, 6 de la mañana. Si usted ve que no le alcanza el tiempo, le digo algo. Solamente levántese más temprano. No le va a pasar nada. Sale de mediodía y se vuelve a dormir. No pasa nada. Si queremos ser mejores hijos de Dios, hermanos, debemos de entrar al laberinto eterno del aprendizaje, hermano David. ¿Por qué pasó? Bueno, cuando aprendemos, hermanos, y a dejar nuestra zona de confort e ir a otra zona, vamos a ubicarnos a la zona de expansión. Pastor, ¿por qué yo no recibo tanta bendición? Porque no te mueves de tu zona de confort.
Si siempre haces lo mismo, vas a tener siempre las mismas cosas. Pastor, no sé por qué siempre anda en la iglesia haciendo esto, haciendo lo otro, viendo de qué manera podemos agregar algún ministerio. Hermano, porque si nos quedamos haciendo lo mismo de siempre, vamos a tener los mismos resultados. Hay una dedicatoria que yo quiero que lea en nuestro aniversario, en el libro, desde el púlpito con el pastor Lázaro López. Y ahí agradezco a todos ustedes, a la iglesia Bautista Jerusalén. Llegue temprano, porque no vamos a hacer 170 pesos en la mano, más para recuperar gastos. Y yo le pongo ahí una dedicatoria a usted y le digo, gracias al Señor, porque me ha dado una iglesia que ha entendido que este pastor, que es tan loco y aventado para hacer muchas cosas que los demás no hacen, todo se ha tratado por Jesús, por Dios, nunca por mí, ni siquiera por la misma iglesia, sino todo es el plan de Dios trazado para que usted y yo trabajemos juntos. Póngase a pensar cuántas almas tendríamos alcanzadas. Hoy ya hemos rebasado los 2000. Si yo no los llevo los sábados en la tarde con el sol caliente, si no nos llevamos a pan de vida, decirles a las personas que en Jesucristo hay salvación, ¿cuántas almas tendríamos? Nada, 0. Vaya a otra iglesia, pregúntele al pastor, pastor, ¿cuántas almas ha alcanzado? No le diga este día, no le diga la semana, no le diga el mes, diga el año. Bueno, al inicio del año, como hicimos una campaña, se alcanzaron 3 almas. Es un trabajo de continuo que nosotros tenemos que estar haciendo. Si siempre estamos en nuestra zona de confort, hermanos, ¿cómo podemos recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros? Mire lo que dice el Señor allá en Juan 9, del 4 al 5. Nos dice que antes que la noche venga, cuando el Señor estuvo acá en la tierra, Él decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Vamos, porque se ha fijado que la gente del mundo dice, es que eso es para los viejitos, es que eso es para la gente que no ha gozado de la vida. Y entonces yo cuando ya tenga cierto tiempo, cierta edad, entonces yo voy a entrar a las otras dimensiones. Sí, hermano, va a entrar ya cuando no se pueda mover. Por eso yo le he pedido al Señor, Señor, dame 20 años para servirte a ti. Me puede dar más, pero no sé cómo me los va a dar. Y yo quiero servirle a Él todavía sano, todavía correr, todavía agacharme, subirme a poner una televisión, a checar cables, a andar en cualquier terreno sirviéndole a Él. Porque yo estoy pleno de que va a llegar un momento de que a mi edad no voy a poder moverme como ahora lo puedo hacer. Jesucristo dice ahí a Juan 9, del 4 al 5, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dice, y la noche viene. Se fija que no aprovechamos nuestro tiempo como debe de ser. Le dedicamos más tiempo a otras cosas y las planeamos mejor a otras cosas que a las cosas de Dios. Y sabe una cosa, la noche se le va a venir encima. Y si usted no ha cuidado su fruto, va a llegar un momento en que Dios le va a pedir a usted cuentas. Cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice Él que debemos de ser? Luz soy del mundo. Miren, cuando miramos al Señor acá en su ministerio terrenal, nos asombra la cantidad que Él hizo. Un montón de cosas. Las ciudades que visitó, los enfermos que sanó, la pasión que tenía por andar caminando de un lado a otro. Él no aceptó un día relajarse y decir, bueno, mira, ya con esta alimentación de los 5,000 que nosotros hemos dado, yo creo que ya a todo Jerusalén le quedó el ojo cuadrado de lo que yo soy capaz de hacer con un poco de alimento. Él no dijo, bueno, ya voy a esperar a que mi padre me llame. No, él sabía que tenía que aprovechar el tiempo. Así que, hermanos, aproveche el tiempo. ¿Por qué
hace planes? Yo eso es lo que no entiendo y a veces me desespero y tengo que yo controlarme. ¿Por qué yo veo que hace planes para ir a un viaje, para su aniversario, para su cumpleaños, pero no lo veo que haga planes para estar en la iglesia, en un ministerio? Usted decir, por ejemplo, bueno, a mí me impactó hace 3 semanas que fui a Monterrey y llegamos al Divino Salvador, que está ahí por Gonzalitos, una iglesia muy grande. Y entonces llegamos y había un grupo de personas. El culto era a las 8 de la noche, era muy tarde, porque allá trabajan bastante y a esa hora van llegando de ahí. Y entonces estuve platicando con un hermano y me dijo, el culto todavía no empieza. Y yo le dije, hermano, lo que pasa es que vimos allí un grupo de personas. Dice, bueno, ellas son de las que llegan a las 7 de la noche y toda una hora, póngame atención, toda una hora, de 7 a 8, no hacen otra cosa más que estar leyendo la Biblia. No agarran la Biblia y hay una interpretación, o dice un testimonio, o oren por mí por esto, o yo quiero contarles lo otro, es que mire el camión, es que mire, ya no me alcanza. No, leyendo la palabra de Dios grupalmente, 1 hora antes del culto de oración. Me impactó. Y luego ya después no estaba el pastor, hablé con uno de los líderes, y dice, no, es que ellas son un grupo de oración, 1 hora vienen y leen la Biblia antes del culto. Y yo que pienso rápido digo, bueno, ¿cuándo va a pasar eso en Jerusalén? Se me dije, ya, voy a llegar, le voy a decir a los hermanos, ¿quién quiere llegar 1 hora antes para que lea la palabra del Señor? No a poner cables, no a prender los aires como venimos nosotros 1 hora, 1 hora y media para que usted esté confortable, no, solamente a leer la palabra del Señor. ¿Saben qué me dijo Dios? Tranquilo, va a pasar, pero también sé que no tengo que presionarnos. Le compartí yo ayer a una hermana que estábamos viendo lo del libro. Tengo aquí en mi mente todo lo que quiero hacer para la iglesia. Quiero irme a las calles los viernes. La peatonal, hermano, se pone a reventar de la gente de la maquiladora que va a gastar el dinero que no tiene. Ya para el lunes anda pidiendo prestado. Yo iré ahí con una bocina a lo largo, desde la 6 que empieza hasta la 11, 12 que termina, predicando la palabra del Señor. 2 horas, 3 horas, 4 horas hasta que no haya gente. Quisiera irme a las afueras de los centros comerciales, Soriana, H&B. ¿Ha visto usted que están llenos de carros? Pero llenos de carros. Ponerles un volantito como hacemos en Mensajeros del Altísimo, cuando no nos abren las puertas, les ponemos en el carro. Como ponen las pizzas, como ponen las personas que quieren vender su producto. Es decir, hay muchas cosas por hacer. Pero también sé que debemos desarrollarlo poco a poco. Un día va a llegar, hermano, que usted va a llegar conmigo y va a decir, hermano, ¿sabe una cosa? Ya comprendí que los frutos que yo estoy recogiendo y que se los pongo al Señor no son agradables a Él. ¿Qué puedo hacer? Y ese día vamos a empezar a abrir más ministerios en nuestra iglesia. Le digo una cosa, ya a mí me ha rebasado la iglesia. O sea, ya no tengo más. Estoy durmiendo, hermanos, 4 horas, 5 horas. Ya no tengo más. Ya estoy tratando de dejar clientes en mi trabajo, pero también hay una descompensación si lo hago en la razón de la calle. Entonces yo le estoy rogando al Señor, que podamos entender que tenemos que meternos no por encimita. Si queremos ir más allá de lo que estamos ahorita, tenemos que ir más allá de nuestras fuerzas y entregárselas al Señor. Y no provoquemos al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías 5, del 5 al 6. ¿Cómo acaban las malas historias si no es que cuidamos nosotros la viña? Pastor, el Señor se enoja así y castiga.
Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en Isaías 5, del 5 al 6. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. ¿Qué dice? Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y ¿qué dice? Y será hollada. Yo no quiero pecar, pero yo veo otras iglesias que están mal. Y siempre en mi mente me pongo a pensar y me asusta por ese compromiso que yo tengo con el Señor. Él nos ha dado todo, hermano, completamente todo. Y nosotros no lo estamos aprovechando. Y dice la palabra del Señor que cuando Él nos da a nosotros y no lo aprovechamos, entonces nos va a quitar esas bendiciones. Pastor, uno de los temores que usted tiene en Jerusalén, el Señor se vaya de aquí, porque nosotros no le estamos presentando a Él resultados. Eso me da miedo, porque el Señor puede actuar quitando lo que hasta ahora Él nos ha dado. Haré que quede, ¿de qué manera? Desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellos. ¡Ay, qué malo es Dios! No, si Dios entregó todo, fuimos nosotros los que no hicimos nada con Él. Porque hay iglesias, porque hay hogares, porque hay vidas de cristianos que no son una vida que usted pueda compartir, que le llene de orgullo. Pierde su trabajo, todo se le descompone. ¿No será, hermano, que Dios le ha dado a usted bastantes bendiciones y el Señor se ha cansado de invertir en usted? ¿No será, hermano, que necesitamos todos pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, si en algo tenemos fallado, queremos meter más velocidad a nuestro acelerador espiritual? Que podamos decir como el Señor, Juan 17:4, abra su Biblia. El Señor decía: Padre, tú estás trabajando ahí arriba y yo vengo a chambear también acá. Usted va a ver el próximo sábado allá en el aniversario. Si usted estuvo presente en el primer año y se sintió orgulloso de nuestra iglesia, acuérdense, ahorita ya tenemos asistencias de 70, 80 personas en nuestra iglesia. Tampoco inflamos cifras. Hay hermanos, pastores míos, que van a dar los informes a la web y dicen: no, yo ando en 100, en 200. Yo no. ¿Cuántos usted tiene, hermano? Las 70. Bien contados, 70, 80, con nombres, y yo los conozco a todos, inclusive muchos, cuántos edad tienen, cuántos hijos tienen, en qué trabajan, qué comen, si les gusta la sal, a todos los conozco. Hermano, tenemos que presentar el trabajo de nuestro Señor. De veras, yo a veces se me acaba el discurso de hablarles. Siempre le digo al Señor: que seas tú y no yo, que sea tu espíritu que redarguya a los hermanos para que se entreguen más al Señor. Pastor, ¿es un reproche? No, es un aliento, porque yo sé que usted puede dar más. Si yo supiera que nuestra iglesia ha llegado al límite, me quedo callado, pero no hemos llegado ni siquiera a un 20% de nuestras capacidades. Vea sus capacidades, vea a sí mismo y haga un análisis para usted. Usted está dando todo lo que usted puede dar en Jerusalén. Si usted ya dio todo lo que tenía que dar para Jerusalén, está bien, pero sea honesto. Si usted tiene más tiempo, si usted tiene más capacidad, déselo al Señor. Lo necesito. Este próximo año que viene, en el 2015, nos vamos a ir a 2 cultos por la mañana. Es más trabajo para mí, yo lo sé. Tal vez muchos de ustedes no vayan a venir, pero yo estoy orando que se lo hagan. Vamos
Vamos a empezar a meter en el 2016 cultos a las 6 de la mañana. Yo no sé cuánto vayan a venir, pero yo estoy orando para que eso sea. Dice la palabra del Señor en Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué dice? He acabado la obra que me dijiste hiciera. Por eso cuando Él terminó y las últimas palabras Él dijo en la cruz, compártalas conmigo: consumado es. ¿Podríamos nosotros decir hoy, 7 de septiembre, a las 12:32 de la tarde: Señor, consumado es, porque yo me he entregado todo a ti? Yo no he puesto en primer lugar la televisión, yo no he puesto en primer lugar mi trabajo, yo no he puesto en primer lugar ni siquiera mi familia. ¿Cuántos de nosotros, si hoy viniera el Señor, pudiéramos decirle: consumado es? Yo espero que todos. Yo espero, hermanos, que este lindo sermón que hemos traído acá haya sido un atenuante. Le vuelvo a repetir, no de reproches. Yo estoy muy orgulloso de usted, pero sabe que si le pido más es porque yo sé que usted puede dar. Tampoco voy a llegar a estirarlo hasta que usted reviente, pero yo sé que usted puede dar más. Este año que viene, que empieza la próxima semana, el próximo domingo, tenemos que borrar todo lo que hemos hecho, pedirle el perdón al Señor por lo que no hemos hecho, echarle más ganas, hermanos. ¿Le ha gustado el crecimiento de la iglesia? ¿Le ha gustado el crecimiento espiritual de su persona? Bueno, nosotros somos los que ponemos límites. Dios no. Así que digámosle al Señor que queremos presentarle un buen fruto en obediencia y en espíritu siempre. Gracias, Señor. Llegan un año, Señor, que se nos está yendo de las manos. Yo como pastor, Señor, te pido perdón si pudiendo hacer algo bueno no lo he hecho. Te pedimos que nos des fuerza. Esas noches, Señor, de desvelo cuando estamos contigo, esos episodios oscuros, Señor, en donde vemos solamente oscuridad y dolor alrededor nuestro, nos ha hecho pensar, Señor, que quizá hay algo dentro de nosotros que necesite ser cambiado. Y queremos dar las gracias, Padre, porque si hemos llegado hasta aquí solamente ha sido por tu misericordia. Si hemos sido, Padre, objeto de orgullo al estar caminando a tu lado, síguelo haciendo, Señor, porque queremos, Padre, llegar a todo Matamoros de tu palabra. En Matamoros, en nuestra vecindad, en nuestro radio de acción existe mucha maldad, mucha descompensación entre el tiempo que se le dedica a las cosas del mundo y a las cosas tuyas. Eso lo sabemos, Señor, pero también entendemos que muchas de las personas vendrán a la iglesia por ver nuestro proceder, por ver la manera en que tú nos has cambiado. Cuando las personas vean que antes decíamos maldiciones y ahora decimos bendiciones, querrán venir a la iglesia. Cuando las personas vean, Señor, que hacemos preparativos para venir acá, aunque haya muchas cosas que hacer en el hogar, impactaremos y querrán venir a la iglesia. Que puedan asomarse a nuestro viñedo familiar y espiritual y puedan decir: yo quiero recoger los frutos que esta persona está recogiendo, y que nosotros podamos tener esa oportunidad de compartirles que solo en ti hay esa salvación que ellos necesitan para su vida. En Cristo Jesús. Amén.